Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a aprovechar hoy para hacer un review, un comentario, un análisis acerca de un excelente libro recomendado de literatura judía que se llama La familia Karnowski. Está escrito por el novelista Israel Yoshua Singer, que es el hermano de Benjamin Singer, que fue premio de literatura. Esta familia surge en Polonia a finales del siglo XIX y justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial emigra a Estados Unidos, donde escribe dos obras, que son una, La familia Karnowski, y La familia Ashkenazi también. Excelente libro, sumamente recomendado. Y quiero hacer un análisis con ustedes acerca de este libro que les recomiendo, porque creo que lo que hace es tomar mediante tres familiares, una familia que toma al abuelo, al hijo y al nieto de la familia, en tres momentos que reflejan parte de la problemática que vivía nuestro pueblo en tanto la asimilación y la vida en el contexto en el que se estaba viviendo. Recordemos que esta historia transcurre durante la época moderna dentro del judaísmo, donde ya estamos hablando de finales del siglo XIX, donde ya los tres movimientos principales del judaísmo a nivel religioso están bastante más conformados que en un principio, que en el 1750 aproximadamente, que surgen en Alemania. Ya estamos a finales de 1900, por lo tanto ya estos movimientos están bastante consolidados. David Karnowski, el primero de esta familia que vamos a analizar y vamos a ver, nace en Alemania, en una Alemania sumamente asimilada, en una Alemania bien reformista, y de hecho comienza la historia de este relato contándonos acerca de que él introduce en su sinagoga, que no era reformista, introduce la famosa Biblia de Mendelssohn, lo que genera un gran revuelo. Recordemos que la Biblia de Mendelssohn fue la primera Biblia, el primer Tanaj que escribió Moshe Mendelssohn, uno de los propulsores del iluminismo en Alemania dentro del judaísmo, y que lo que hizo de revolucionario fue traducir la Torá al alemán. De esta manera él tenía la intención de enseñar a los judíos esta lengua que les era ajena inicialmente, y empezar a introducirlos de esta manera en el mundo occidental que él tanto admiraba. Esto generó muchísimas polémicas y esto tuvo muchísimas consecuencias que creo que ni Mendelssohn mismo se las imaginó en el momento que él estaba haciendo esto. Sin embargo, ya desde la generación de sus nietos esto trajo muchas consecuencias en cuanto al desarrollo del pueblo y la forma en la que vio la posibilidad de asimilarse o de ser incluido en tanto a la sociedad civil, y de alguna manera se perdió mucho de lo que era la tradición judía como más en el gueto, digamos, del gueto, de cómo se vivía hasta ese momento. Llamémoslo así para no poner, digamos, motes ni etiquetas de ningún tipo, tratando de ser lo más neutral posible. Entonces, en este libro ya David Karnowski, el primero, digamos, que va a ser el abuelo de esta familia, de estas tres generaciones que vamos a ver, el abuelo de la familia empieza introduciendo en un ámbito tradicional, en la sinagoga, digamos, de acuerdo al modelo tradicional, esta Biblia que es tan controversial y genera un gran revuelo. Y a partir de ahí él empieza con mucha disputa y muchas discusiones teológicas que va teniendo a lo largo de su vida, y que va a continuar incluso en el personaje de él hasta su vejez, cuando llega a Estados Unidos, y que también tiene un gran liderazgo comunitario en un ámbito, digamos, del judaísmo reformista, pero de una forma muy activa. A diferencia de él, su hijo, que va a destacarse después de haber pasado la Primera Guerra Mundial y haber servido en calidad de médico, dentro del ¿cómo se llama?, de la milicia alemana, de la que se sentía muy, muy orgulloso. Él, como les decía, era médico, participó de la guerra, y al volver de la guerra
va refinando su búsqueda en la vida y termina siendo un médico ginecólogo, una obstetra, y de alguna manera aprovechando y reflejando todo lo que era el baby boom, ¿no es cierto? Todo los nuevos nacimientos que se daban a partir de la necesidad humana de tener que repoblar la tierra tras tantas caídas durante la guerra. Y es muy interesante también cómo se ve en el caso, a diferencia de su padre, de David Karnowski, que por supuesto que tiene un matrimonio sumamente tradicional, casado dentro del marco judío con una mujer judía, cuyo padre de hecho no estaba de acuerdo con que se case con un hombre como tan liberal. Sin embargo, forman un matrimonio judío. A diferencia de esto, el hijo termina casándose con una mujer no judía, con una mujer alemana. Esto trae bastantes problemas dentro de la familia, tanto de él como de ella, que no veían con buenos ojos que se case con un judío. Hay un personaje muy interesante que es el del hermano de Teresa, que es la esposa de... se me fue el nombre ahora, Gregory creo que se llama, el hijo de David, que es un personaje que empieza con todo lo que es la milicia, que va gestándose. Entonces, después de la Primera Guerra en Alemania, hasta se ve cómo va progresando, entre comillas, su función hasta llegar a la Segunda Guerra y todo el inicio del gobierno nazi. Y ya una tercera generación con Igor, que realmente está completamente asimilado, no se siente para nada judío, padece y sufre mucho de bullying, podríamos decir hoy en día, respecto de la parte judía de su familia. En cierto momento se cuenta un episodio muy, muy dramático, donde él es realmente expuesto, desnudo, para mostrar todos los defectos que tenemos los judíos, en una clase magistral de uno de sus profesores de la escuela. Y bueno, es muy interesante el abordaje que se hace. Finalmente esta familia, antes de la Segunda Guerra, emigra a Estados Unidos y nuevamente se reflejan todos los conflictos que tuvieron los inmigrantes para volver a conseguir un trabajo, si tenían que volver a dar las reválidas de los títulos, de qué manera se insertaban, la ayuda que recibieron o no de distintos miembros que ya habían emigrado a los Estados Unidos antes que ellos, y las necesidades de un país y de otro país, las necesidades lingüísticas, las necesidades materiales. Como les decía, el médico de la familia, que ahora se encontraba desempleado, que tenía que hacer una reválida del título, pero tenía que hacerla en inglés y no en alemán, en el idioma en el que él se había formado, y todo su desafío en ese sentido, como su hijo de ninguna manera se siente incluido dentro de la sociedad alemana, no se siente incluido dentro de la sociedad judía. Él quiere y anhela volver a la Alemania en la que lo formó y que también tanto lo despreció. Sin embargo, siente que Alemania es su país, y es muy, muy interesante cómo se va desarrollando y se va reflejando las tres generaciones de esta familia judía, que es como un prototipo de muchas otras familias que deben haber vivido, igual que la familia Singer, situaciones similares. Los invito a leerla, es una historia conmovedora, muy interesante, muy, muy interesante. Se consigue también online para aquel que lo quiera leer online, se consigue en físico en los distintos idiomas. Yo lo leí en español, por supuesto está traducido, también está en hebreo y en distintos idiomas, así que los invito a leerla, y leo sus comentarios acerca de este libro, o algún tema que haya tocado dentro de este review, de este análisis sobre el libro La familia Karnowski, que nuevamente los invito a leerlo. Que tengan un Shabbat Shalom.